Buenas tardes, mi gente de Flip. Bienvenidos a nuestro episodio número 30. No se les olvide comentar, compartir, darle like y suscribirse a mi página de YouTube. Y así comenzamos. No vivimos tiempos normales, vivimos tiempos decisivos. El mundo ya cambió y la pregunta es, ¿en qué nos estamos convirtiendo nosotros? Cada crisis es un espejo que revela nuestro carácter. La historia no recordará el ruido, sino las decisiones que tomamos en medio del caos. Esto no es el fin del mundo, es una definición de generación. Y lo que puede cambiar el rumbo no es quien tenga más poder, sino más conciencia, más humanidad y más fe. Gracias por quedarte después del intro. Hoy tenemos un episodio especial. Nuestra invitada de hoy ha sido consecuente, ha sido muy valiente y ha sido comprometida al participar en cada episodio de este podcast. Bienvenida a este podcast Flip, donde cada historia cuenta y cada historia deja una huella. En un mundo que ha cambiado tanto, donde todo se mueve rápido y las emociones a veces se enfrían. Escuchar voces coherentes y resilientes se vuelve necesario. Ella presenta constancia y evolución. Prepárense para una historia que sigue escribiéndose y que en medio de tantos cambios sigue transformando vidas. Una vez más, bienvenida. Gracias por estar aquí. El mundo ha cambiado tantas veces que a veces olvidamos que nosotros somos parte de esa transformación. Cada época trae sus tormentas y sus amaneceres. Hoy el mundo está tejiendo un nuevo relato y cada uno de nosotros es un hilo importante en ese nuevo tejido. Hoy quiero invitarte a que veas la transformación no como un peso, sino como una oportunidad. Este podcast te invita a hacerte una pausa para preguntarnos, ¿qué clase de humanidad es la que estamos construyendo? Bienvenida nuevamente. Ana María, ya para entrar en detalles, queremos conocer un poco de historia. Y resulta cierto que en la Edad Media el mundo ya había cambiado por las guerras, por las pandemias, por la llamada revolución industrial y por la tecnología. Hoy, en plena revolución digital, ¿qué tipo de humanidad estamos formando? En la Edad Media los cambios llegaron con guerras y pandemias, en la revolución industrial con la máquina y la fábrica. Hoy vivimos la revolución digital donde todo se conecta en segundos, pero la gran pregunta es, ¿qué tipo de humanidad estamos formando con esta velocidad, con esta tecnología que nos envuelve? La tecnología nos conecta, pero la conciencia nos humaniza. No es la máquina la que define al humano, es el corazón con que la usamos. Y ahí es donde debemos aprender a discernir y aprender a utilizar que la tecnología es solo una herramienta que está a nuestro servicio. Cuando le ponemos corazón, funciona de maravilla. Interesante lo que nos dices. Ana María, a lo largo de la historia, los grandes imperios no cayeron de la noche a la mañana. Algunos posiblemente se debilitaron desde adentro. Imperios que cayeron por ambición, otros por poder y otros por división interna. ¿Qué señales piensas tú que nos está mostrando hoy nuestra sociedad moderna? Los imperios del pasado se derrumbaron por la ambición, el poder y la división interna. Hoy nuestra sociedad también nos envía señales de desigualdades que duelen, divisiones que nos separan, polarizaciones, pero también hay movimientos de unión y de conciencia. ¿Estamos escuchando esas señales o seguimos caminando como si nada? Las señales están ahí, el reto es aprender a escucharlas. La división nos debilita, la conciencia nos sostiene. Interesante lo que nos dices. Hoy vivimos en la era de la inmediatez, donde todo ocurre frente a nuestros ojos en tiempo real. Antes las noticias tardaban meses, hoy viajan en segundos. Entonces la pregunta es, ¿tanta información nos ha hecho más conscientes o más inquietos? Las noticias antes tardaban meses en llegar. Recordemos que allí la herramienta de servicio era el caballo. Hoy nos alcanzan en segundos, a cualquier hora del día o de la noche.
Esta avalancha de información parece mantenernos atentos, pero también puede distraernos de lo esencial. ¿Nos está ayudando a ser más conscientes o nos está convirtiendo en espectadores que repiten lo que el sistema quiere mostrar? No es la cantidad de noticias, es la calidad de nuestra mirada. La verdadera libertad está en saber elegir qué nos nutre y qué dejamos pasar. Ahí la importancia de hacer un filtro. Entiendo perfectamente. Ana María, nunca habíamos estado conectados de una manera tan significativa como en este tiempo. Y sin embargo, nos sentimos tan distantes de lo esencial. Antes las comunicaciones dependían unas de otras para sobrevivir. Ahora, en un mundo hiperconectado, ¿por qué nos sentimos más desconectados emocionalmente? Antes las comunidades vivían en comunidad. Nuestros ancestros sabían lo que era el valor de estar juntos, de estar unidos. Dependían unas de otras para sobrevivir. El otro era fundamental para compartir el pan, la experiencia, el abrazo, incluso el acompañarse en silencio. Hoy vivimos en un mundo digital que no es malo en sí mismo. Lo difícil es cuando lo usamos desde la inconsciencia, como si fuéramos zombies. Vivimos nuestro mundo en automático, sin corazón, escapando de la realidad humana. Podemos tener pantallas encendidas todo el día, pero si no sentimos el calor del otro ser humano, esto es algo esencial. Se pierde incluso. La ciencia ha demostrado que los bebés que reciben alimento y cuidados físicos, pero no reciben caricia ni palabras, no prosperan. El ser humano necesita interactuar, necesita ser tocado, necesita ser mirado, necesita ser escuchado. Entonces la pregunta es, ¿cómo recuperamos esa cercanía en medio de tanta conexión virtual? La palabra conecta, pero el abrazo sostiene. Sin calor humano la vida se apaga, la comunidad no es pasado, es medicina del futuro. Y aquí quiero invitarlos a que busquen en Google un experimento que se hizo hace 70 años, en la década de los 50, lo hizo el médico austríaco René Spix. Él empezó a ver que en los orfanatos los niños se enfermaban mucho y morían, eran más débiles. Y empezó a preguntarse por qué parecía que estos niños fueran más débiles, si no sería pronto a causa de que no había un contacto físico y no sentían que habían personas que se preocupaban por ellos. Y así decidió hacer un experimento social. Tomó como base los niños de los orfanatos y de los hospitales, donde quedan niños muchísimo tiempo, y pues sus padres no pueden estar todo el tiempo con ellos, y obviamente las enfermeras y el personal de planta pues tienen que estar con otros niños y no pueden dedicar espacio a los niños que se encuentran allí. ¿Qué hizo este médico? Pidió permiso en una cárcel para llevarle a las reclusas a sus hijos, y pasó algo maravilloso. Podríamos pensar que en una cárcel las condiciones serían nefastas, pero no. Los niños que estuvieron allí con sus madres empezaron a prosperar, se hicieron más grandes, se hicieron más fuertes, mientras que los niños de orfanatos y de hospitales se dan una mortandad del 37%. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano necesita sentirse amado, necesita sentirse respetado, necesita sentirse valorado, necesita el abrazo del otro, necesita la mirada del otro. Y esto es fundamental. Estas pantallas hoy en día nos conectan. Tenemos amigos virtuales excepcionales, pero no va a reemplazar el abrazo, la caricia, el contacto con el otro. Y ese es un mensaje que les quiero dejar hoy. Pueden utilizar esta herramienta, es maravillosa, pero no se olviden que somos seres humanos y que el amor es la base fundamental de nuestra sociedad. Te entiendo perfectamente. Justo ahora son las 2:51 de la tarde y el mundo sigue en movimiento y la historia también. Cada generación creyó vivir el peor momento, pero también protagonizó grandes transformaciones. Ana María, ¿estamos frente a una crisis o ante un cambio histórico?
Cada generación quiso vivir el peor momento y sin embargo fue protagonista de grandes transformaciones. En esta etapa de la humanidad, con nuestras percepciones limitadas y el velo del olvido, hemos conocido lo bueno, lo difícil, lo luminoso. El ser humano siempre ha tenido la impronta de la creación, pero también la sombra de la destrucción. Hoy no estamos frente a una crisis, sino frente a un cambio de era que nos invita a hacernos responsables de nuestros actos, a ordenar el caos y a dejar atrás el papel de víctimas. Es el momento de despertar a un grado de conciencia superior y reconocer que cada uno de nosotros es parte de esta transformación. No es una crisis, es un llamado a despertar. Cada era nos pide responsabilidad, esta nos pide conciencia. El caos es semilla si aprendemos a ordenarlo. Creo que hemos hecho un recorrido de preguntas que nos recuerdan que el mundo cambia y que la humanidad cambia con él. Cada época nos ha demostrado que hay luces y que hay sombras, pero también la posibilidad de crecer. Hoy más que nunca necesitamos volver a la comunidad, al abrazo, a la conciencia que nos une, que estas reflexiones sean semillas de responsabilidad, de ternura y de esperanza, porque no estamos solos en este viaje, somos parte de una humanidad que aprende, que tropieza, que se levanta y que está llamada a despertar, que cada palabra aquí sembrada florezca en actos de amor y de conciencia. Gracias por haber estado aquí y por haber sido parte de este episodio. Tal vez el verdadero problema no es que el mundo esté cambiando, sino quienes estamos decidiendo ser en medio de este cambio. Las crisis revelan, los cambios sacuden, pero la historia siempre la escriben los que despiertan conciencia. No estamos viviendo el fin de todo, estamos ante un punto de inflexión y lo que venga después dependerá de nuestra empatía, de nuestra fe y de nuestra capacidad de volver a lo esencial. Porque los grandes imperios no caen solo por lo que ocurre afuera, sino por lo que rompe por dentro. Y si algo debe transformarse primero, es el corazón de cada ser humano. A ustedes, mil gracias por haber estado aquí y por haber sido parte de este episodio. No se les olvide comentar, compartir, darle like y suscribirse a mi página de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye.